en un viaje que se manejó de manera muy sigilosa. Bueno, está en línea Gonzalo Martínez Mosqueras, analista económico. Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andás vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, tratando de darle un poco de carnadura técnica a lo que en líneas generales advierto en muchas conversaciones. Hay como, me parece que un sano optimismo en general en actores económicos, en personas con, nada, hasta del común con respecto de 2025, un ánimo yo creo que razonablemente distinto y me gustaría saber tu lectura porque vos has tenido en líneas generales una mirada bastante crítica del camino elegido por el gobierno de Milei en materia económica. Ya, a ver, cuando me preguntan por 2024, justamente ayer un colega tuyo me preguntaba por mi análisis de 2024, y yo te diría que lo divido en tres partes. Una parte es inflación, otra parte es actividad y otra parte es productividad. Estoy hablando solo de la economía de Milei, ¿no? Ujú. En lo que es inflación, claramente el gobierno tiene una muy buena nota, digamos, creo que nadie duda que bajó la inflación. Después podemos debatir por qué bajó la inflación. Desde mi punto de vista, la causa que hizo que bajara la inflación fue que bajaron la tasa de interés, que en mi opinión no es un remedio, digamos, subir la tasa de interés no es un remedio para la inflación, sino la causa principal. Con lo cual, ahí totalmente de acuerdo con lo que hizo Milei y lo aplaudo y espero que siga en esa política de bajar la tasa de interés. En lo que es actividad, ahí sí soy crítico. Me parece que, digamos, no fue buena la actividad durante el primer año de Milei y no soy tan optimista como lo es digamos, una gran parte de los economistas respecto a lo que puede ser 2025 para la actividad. En lo que es productividad, también me saco el sombrero, lo aplaudo, realmente me parece que lo que está haciendo Federico Sturzenegger es espectacular, en lo que es bajar burocracias, trámites, en lo que es eliminar gasto público ineficiente, pero bueno, como vos decías, yo tengo una visión crítica en ese punto en el que dije que es la actividad. Y ahí es donde me surge la incógnita para 2025. A mí, digamos, yo donde más debato con la mayoría de los economistas es en el tema del déficit fiscal, donde todo el mundo aplaude que se haya eliminado el déficit primario, y yo creo que es un error. Yo creo que el gobierno debiera tener déficit primario como tienen todos los países del mundo que funcionan, no ahora, sino desde siempre, por una razón muy simple, y es que economías que crecen son economías que necesitan más, en este caso en Argentina, más pesos, y la forma de hacerse de pesos es justamente que el gobierno tenga déficit primario. Si el gobierno no tiene déficit primario, lo que ocurre es que esa sociedad se queda, digamos, recibe menos pesos de los que necesita justamente para crecer, digamos, para el capital de trabajo, y eso hace que se frene esa, ¿cómo se llama? Digamos, la actividad o ese crecimiento. Te diría que en este momento, desde mi punto de vista, es el momento de bajar impuestos fuertemente, y volver a tener un déficit primario. Cuando me preguntan, ok, pero ¿cómo lo financiás? Mi respuesta es muy simple, en realidad no es una cuestión de cómo lo financiás, sino que es un tema de cómo haces para que este déficit primario no te genere inflación, y como te venía diciendo, digamos, la principal causa del déficit primario, por ejemplo, con Massa, no era, perdón, la principal causa de inflación no era el déficit primario, sino por muy lejos todos los pesos que se emitían para sostener la tasa de interés. ¿Okay? El 80% de los pesos que se emitieron en 2023, más o menos, 75, Ujú. 80%, fue con un solo destino: regalarle pesos a la sociedad, porque es un regalo directamente, no le exige nada a cambio, justamente para sostener la tasa de interés. Bueno, desde mi punto de vista, lo vengo diciendo hace varios años, había que bajar la tasa de interés para frenar la inflación. Milei lo hizo y ahí está el resultado. Ahora,
para 2025, como, digamos, la idea es seguir manteniendo el déficit, el superávit primario, ahí me surgen incógnitas respecto a lo que es la actividad, y ya lo vemos, por ejemplo, en el caso de el agro, ¿no? Que está empezando a mostrar empresas que no pueden pagar sus deudas. Seguramente, no sé bien cómo dará el turismo, pero seguramente vamos a sufrir en lo que es la competencia con Brasil respecto a los productos importados. Así que ahí yo tengo una señal de alarma y una incógnita. Sí, bueno, esa incógnita es comprensible. De cualquier manera, Argentina está entrando en un círculo distinto a partir del tema energético. Yo no sé cómo lo mirás o lo valorás, pero realmente el tema de la producción energética, y si bien falta tiempo todavía, no es 2025 el año, la cuestión del despertar de la industria minera le va a agregar a la Argentina recursos extra que hasta ahora no había tenido nunca, ¿no? Totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. No sé cómo pega en 2025, entiendo que lo que es energía ya empieza a levantar lo que son las exportaciones netas de energía, y sí, claramente ahí tenés una fuente de ingresos que no venías teniendo, al contrario, antes tenías déficit energético, con lo cual ahí totalmente de acuerdo. Ahora, el problema es qué pasa con el resto de la sociedad, cómo hace para recibir esos beneficios, y ahí es donde yo digo, me surge la duda de qué va a pasar, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, en Mar del Plata, por ejemplo. No, Mar del Plata vuela la economía marplatense, olvídate. ¿Está volando la economía marplatense? Sí, mirá, te digo, en el parque industrial ya no hay lugar. Mira vos. A ver, empezamos el año con la inauguración de un mega supermercado de Coto que ya confirmó una segunda boca. Dos bocas de Dexter, que no había llegado nunca. Llegó también, bueno, se me va ahora, pero no sé, es un año, yo tengo muchas preguntas para hacer. ¿Eh? ¿Cuál? Starbucks, sí, claro. Bueno, Starbucks también. A ver, esto ni siquiera tiene que ver con un mérito de los actuales gobernantes municipales. Me está pasando algo muy llamativo. Están en construcción más de 120 edificios en propiedad horizontal. En Mar del Plata hay proyectos de 3 barrios privados nuevos. No, lo de Mar del Plata es una cosa. Me gustaría tener un economista como vos cerca para estudiarlo. Es muy llamativo. Realmente es muy llamativo. Sí. Y me parece que hay otras provincias donde las cosas también están corriendo por ese camino. Por supuesto que coincido con muchos de los planteos que vos haces en cuanto a los interrogantes, porque acá, una vez más, la discusión va a ser cómo fluye el derrame, ¿no? ¿Cuáles son las articulaciones para que fluya el derrame? De cualquier manera, el conurbano bonaerense, sobre todo, digamos, la tercera sección, ¿no? Me parece que hablamos de lo mismo. Eso requiere de una profunda reorganización institucional para ser viable, ¿no? Así como totalmente, sí. es el Sí, a ver, salvaje oeste. A mí lo que me preocupa es lo que te decía del tema del gobierno intenta no tener déficit primario, lo cual Sí. en general, digamos, el saber popular y bueno, lo que dicen la enorme mayoría de los economistas es que es algo bueno. Desde mi punto, ahí es donde yo Vos en tenés general un no punto coincido de coalición. con el resto de los economistas. De hecho, escribí un libro que se llama No es el déficit, o sea, el problema no es el déficit primario. Y te diría, a ver, en realidad, si vos lo pensás, 2 minutos, decís, bueno, si el gobierno tiene superávit de pesos, o sea, recibe más pesos de los que entrega, del otro lado del mostrador, todo el resto de la sociedad pierde pesos. Entonces, digamos, eso es alguien que pierde pesos permanentemente, es alguien que quiebra enseguida. Hasta ahora, el que estuvo perdiendo pesos, entre comillas, fue el Banco Central, comprando dólares, pero mi incógnita es, bueno, ¿de dónde van a salir los pesos para que la sociedad pueda pagar tantos impuestos, digamos, pierda pesos? Ahí es donde no me dan los números, y ahí es donde surge mi incógnita, digamos. Sí, yo ahí tengo una cosa, pero es muy mía esa, ¿no? Yo creo que parte de eso tiene que ver con que el gobierno sabe que
hay muchos dólares dando vuelta y está presionando para que esos dólares la gente los vaya sacando. Digo, eso tiene que ver con la habilitación que hubo para pagar los gastos de tarjeta en dólares, con algunas cosas que están dando vuelta. Pero no tengo ningún elemento técnico para estas cosas que me da la impresión a Claro. mí que puede estar ocurriendo. Y, a ver, eh, digamos, si el gobierno o el Banco Central compran esos dólares, o sea, si los argentinos sacamos los dólares del colchón y se los podemos vender al gobierno, y el gobierno emite pesos para comprarnos esos dólares, bueno, ahí tenés una fuente de pesos, ¿no? Para que la sociedad después pueda pagar más, digamos, pueda entregarle más pesos de los que recibe del gobierno. Ahora, si a lo que te estás refiriendo es que usemos nuestros dólares para el día a día y no se los vendamos al gobierno, sino que se los vendamos a otros ciudadanos argentinos, ahí estás en el mismo caso, porque la sociedad como conjunto pierde pesos, y una sociedad que pierde pesos, digamos, no es una sociedad que quiebra, no es, digamos, pensémoslo en nuestro día a día, en nuestra familia. Muchas veces cuando yo digo, che, el gobierno debería tener déficit primario, me dicen, no, porque yo en mi casa, en mi empresa, no puedo tener déficit porque quiebro. Bueno, justamente, para que en tu casa, en tu familia, en tu empresa, etcétera, no tengas déficit de pesos, es necesario que otro sí tenga déficit de pesos. Eso es lo que cuesta mucho entender y que es bastante básico y que el presidente se le escapa eso. Nada, hay toda una explicación histórica de por qué la escuela austríaca se le escapa eso, pero digamos, es algo bastante básico que si un lado tiene superávit de pesos, del otro lado tienen que tener déficit de pesos necesariamente, porque si no, no da la cuenta, porque todos los pesos que recibe alguien los entregó, con lo cual ahí me preocupa muchísimo, digamos, esta idea, esta forma de pensar de Milei de decir tenemos que tener superávit en el gobierno. Desde mi punto de vista, la inflación, digamos, el valor del peso, no depende tanto de cuántos pesos emitís, sino de qué exigís a cambio de esa emisión de pesos. Digamos, en la convertibilidad, cuando no tuvimos inflación, el gobierno no es que frenó la emisión de pesos, lo que hizo fue fijar qué exigía a cambio, que era un peso, un dólar. Bueno, ese es el gran tema que yo le veo a la actividad en 2025, y ojo con los pronósticos, porque bueno, los pronósticos, hacer pronósticos en Argentina, yo ahí me gusta mucho. Digamos, todos los pronósticos han demostrado no ser confiables a lo largo de décadas. Cuando cambió el gobierno dijeron que íbamos a estar con un dólar de 3.000 pesos. Creo que por eso es el impacto en los negocios financieros de los Grobo y otros. No lo dijo cualquiera, lo dijo un montón de gente, lo dijo Larreta cuando presumía de que era economista, ¿no? Después dijeron que, bueno, que era un logro haber llegado a 4% de inflación mensual, pero que bajarlo de eso era casi imposible en por lo menos 5 años. Bueno, qué sé yo, pronóstico. Mira, yo cuando llegamos a 6% de inflación mensual, me acuerdo que Cavallo dijo, acá nos quedamos por la inercia, y yo en un mail semanal que le mandaba a un montón de gente, lo que puse fue clarito, y lo he dicho en otras entrevistas, dije, no, mientras sigan bajando la tasa de interés, esto sigue, va a seguir bajando la tasa de inflación, y bueno, es lo que pasó. A mí me parece que ahí sí tengo, digamos, soy optimista con respecto a la inflación, mientras no devalúen o no aceleren el crawling peg. O sea, mientras se mantenga el crawling peg en 2% o incluso menor, y la tasa de interés siga bajando, yo creo que la inflación tiene lugar para seguir bajando sin problema. Bueno, lo seguiremos conversando a lo largo de este año. Te agradezco mucho tu tiempo y el expertise que nos dedicas. Muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias a vos, José Luis. Bueno, este era Gonzalo Martínez Mosquera, analista económico. Seguimos en un instante, es la hora 8:49.